Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a mostrar algunas técnicas de cómo validar los modelos que nosotros hagamos para clasificar y también para hacer regresión más adelante en el curso. Lo que vamos a ver entonces son dos cosas. Por un lado, la técnica de validación cruzada que nos permite hacer la validación y por otro lado, las métricas de desempeño asociadas a cualquier técnica que nosotros queramos utilizar para validación, aunque no lo utilicemos. Primero vamos a hablar de algunos conceptos iniciales que son a veces un poco confusos tanto en la literatura como en la industria. Primero, ¿qué vamos a entender por el concepto de generalización? Yo cuando, por ejemplo, diseño un clasificador, lo entreno con un set de datos. ¿Ya? Este set de datos, independientemente de cómo lo use, me va a servir para generar mi clasificador. Yo voy a hablar de generalización eh, para referirme al tema de evaluar cómo se desempeña este clasificador frente a datos que obviamente siguen las mismas distribuciones que nosotros, o la misma modelos que nosotros utilizamos para la generación, pero que nunca han sido vistos por el clasificador. ¿Ya? Eso es lo que nos vamos a entender por generalizar. Qué tan bueno es prediciendo o clasificando nuevas muestras que nunca fueron utilizadas para diseñar los clasificadores. Por otro lado, vamos a entender como hiperparámetros todos aquellos parámetros que me definen, por ejemplo, una arquitectura, el número de coeficientes podemos ver como hiperparámetros si vamos a ajustar un modelo no lineal, ¿ya? En vez de que sea una línea recta, que sea cúbico, cuadrático, etcétera. Podemos ver eso como los hiperparámetros. Son aquellos parámetros que una vez ya definido un modelo, cómo los sintonizo para que después, cómo los defino, para que después, una vez de hecho, una vez que tenga obtenido eso, uno define los parámetros finales del modelo, que son, por ejemplo, los omegas que acompañan a la dimensión del modelo. Y aquí además vamos a definir para los datos que nosotros vamos a utilizar para generar los modelos, vamos a definir básicamente tres casos. Vamos a hablar de los datos de entrenamiento que nos van a servir para diseñar o entrenar el modelo, los datos de validación que nos van a permitir ajustar hiperparámetros y seleccionar distintos modelos que podemos clasificar, y los datos de prueba, ¿ya? Que son la generalización. Y esos que nos permiten probar el modelo elegido y calcular las métricas de desempeño. Aquí el set de validación y el de pruebas generalmente se usan medios mezclados, eh, no hay como un lenguaje muy estándar al respecto. Pero muy a grosso modo podemos decir de que cuando uno está entrenando un solo tipo de clasificador que no tiene hiperparámetros porque lo tiene uno más o menos definido, entonces partimos los datos en entrenamiento y prueba y se acaba la cosa. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender por validación cruzada? La validación cruzada es una técnica de muestreo que me permite utilizar un conjunto de datos y poder generar clasificadores y evaluar su desempeño. La validación cruzada tiene varias formas de operar, ¿ya? Y una de ellas se llama holdout. Y esa consiste en tomar los datos y separarlos en un conjunto de entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de pruebas, como se ve acá arriba, en esta parte de acá. ¿Ya? Este conjunto de entrenamiento, valores típicos que se dan, son, por ejemplo, el 50% de los datos, el 25% de los datos y el 25% de los datos. ¿Ya? Y lo que se hace es entrenar con ese 50% de los datos, validar los hiperparámetros de los distintos modelos, y una vez que ya tengo todo esto listo, genero el modelo y pruebo acá. Eso es la validación cruzada. Esto se hace una vez y genero el, el resultado final. ¿Ya? Eso es básicamente la técnica de holdout. La selección de datos para el entrenamiento de cada una de las técnicas es al azar. El problema de esto es que puede que nosotros hayamos elegido un conjunto de pruebas que sea muy malo y nosotros vamos a creer que nuestro clasificador quedó más malo de lo que realmente es. ¿Ya? Entonces, una forma de compensar esto, y particularmente que la técnica de validación cruzada que a mí más me gusta y más me acomoda, es hacer este mismo muestreo varias veces. Y aquí lo que hacemos es, por ejemplo, tomamos un set de entrenamiento y un set de datos. Y si en este caso el key-fold es cuántas veces vamos a hacer esto. De nuevo, el número que más me gusta a mí es K igual a 10, y lo que hacemos es tomar
set completo de datos y lo dividimos al azar en 10 grupos. ¿Ya? Y ejecutamos un algoritmo, o sea, ejecutamos el siguiente procedimiento K veces, en este caso 10. Entonces dividimos el set de datos completo en K particiones y en la primera iteración de las K que se van a realizar, todos aquellos datos que pertenezcan a la primera partición los dejo para prueba y el resto los utilizo para hacer el entrenamiento. Y una vez que termino de diseñar mi clasificador, tomo esos datos que dejé aparte para prueba y calculo las métricas de desempeño. Guardo esos resultados. Para cada igual a 2, ahora tomo todos los datos que estén en el segundo grupo, los dejo al lado y ocupo el resto para hacer entrenamiento. Y de nuevo, una vez que termine de hacer entrenamiento, tomo los datos de la iteración 2 y calculo las mismas métricas de desempeño anterior. Y esto lo repito cada veces. Y una vez que termino, tomo todas las métricas de desempeño que obtuve por separado y las promedio. La gracia que tiene este esquema de validación es que me permite utilizar todos los datos, tanto para entrenamiento como para prueba, ¿ya? Y me permite salir de varias dudas en casos más complicados. Fíjense que aquí no estoy hablando de conjunto de validación, ¿ya? Pero también lo podemos aplicar en este caso, ¿ya? Para ir haciendo la selección de los modelos. Vamos a hablar ahora de métricas de desempeño. Las métricas de desempeño, en particular, se empiezan a definir para el conjunto de dos clases, pero estas se extienden, no todas, se extienden a las múltiples clases. Cuando hablamos de dos clases, entonces vamos a tener lo siguiente. Como autoclasificación supervisada, tenemos la verdad absoluta, ¿ya? Nuestras clases verdaderas, y los resultados que nos da el clasificador. Entonces, cuando el clasificador me anuncia una clase, por ejemplo la clase 1, y el dato pertenecía realmente a la clase 1, entonces nosotros lo hicimos bien. Si el clasificador me anuncia un dato como clase 2 y este dato pertenecía realmente a la clase 2, entonces lo hicimos bien. ¿Ya? Y los otros son errores. Aquí en este caso nosotros vamos a tener que ponernos de acuerdo y elegir una de las dos clases, tanto la 1 como la 2 como la clase positiva. Y si por ejemplo nosotros hablamos de que la clase 1 es la clase positiva, ¿ya? Como dice acá, entonces cuando yo anuncie un dato como el dato lo detecte como de la clase 1 y realmente era de clase 1, entonces tenemos un verdadero positivo. Cuando yo anuncio un dato como que pertenecía a la clase negativa y realmente era de la clase negativa, entonces tenemos un verdadero negativo. Cuando yo anuncio un dato como que pertenecía a la clase positiva pero realmente pertenecía a la clase negativa, entonces hablamos de los falsos positivos. Y cuando yo anuncio un dato como negativo, pero realmente pertenecía a la clase positiva, hablamos de los falsos negativos, ¿ya? Estos son falsos porque son con respecto a lo que yo anuncio, con respecto a la verdad. Esta, cuando yo armo esto y hago el conteo, en este caso 7, 3, 4 y 6 aquí, tenemos un total de 20 ejemplos que se le mostraron. En la cantidad de verdaderos positivos fue 7, la cantidad de verdaderos negativos fue 6, la cantidad de falsos positivos fue 3 y la cantidad de falsos negativos fue 3 y la cantidad de falsos positivos fue 4. Aquí entonces nosotros calculamos esto y lo ordenamos de esta forma y lo que hablamos de la matriz de confusión. Esta es la famosa matriz de confusión que aparece para, en este caso, dos clases. Cuando nosotros generamos esto, calculamos nuestras tasas de falsos positivos, de falsos negativos, etcétera, nosotros podemos definir después una métrica de desempeño alternativa que es la curva ROC, la curva de Residual Predictor Characteristic. Esta curva plotea los falsos positivos versus los verdaderos positivos, ¿ya? Y esto es una curva del tipo cóncavo, ¿ya? Y donde el mejor punto este es el clasificador perfecto, cuando está ahí. Y en este caso, en realidad, no, la curva ROC la que estoy poniendo yo acá, lo único que hice fue calcular un solo punto, que puse este punto de acá, y estos puntos son como los por defecto, porque algo más bajo que haya sobre esta línea recta de acá, quiere decir que funciona más mal que una moneda de aire, por lo tanto, o algo por el estilo. En realidad puede ser que se le dieron vuelta a las clases, si te parece una cosa para el otro lado. Pero en efecto, cualquier cosa bajo de esto es un clasificador malísimo, y sobre eso es una moneda al aire. Entonces, en este caso, la curva ROC me da esta forma, ¿ya? Yo puedo calcular el área bajo esta curva, que es toda esta cosa acá, ¿ya? El área de absorción, el máximo es 1, en este caso es 0,65. Esto me da una idea
de la precisión que yo tengo. Mientras más acá la curva, mientras más así, ¿ya? Es mejor. Por lo tanto, uno debería atender a curvas que vayan pegadas a este lado con varios bajo falso positivo y lo más y eso es lo más rápido aquí posible. Pero además de eso, además de esas métricas, las otras métricas que nosotros calculamos son la llamada métrica de accuracy, la métrica de precision y recall, y además el F1 score. Accuracy es simplemente me da una idea de cómo lo hice yo, prediciendo bien nuestra clase tanto positiva como negativa. Y esa es la tasa o el número de verdaderos positivos y de verdaderos negativos dividido por el total de ejemplos que yo analicé. Esa es la accuracy. Ya que también lo hice en predecir las clases que correspondían, ¿ya? De manera correcta. Precision, que es la razón entre los verdaderos positivos y los falsos positivos, me da una idea de cuánto de lo que yo estoy anunciando como clase positiva está correcto. El recall, por su parte, es los verdaderos positivos dividido por los verdaderos positivos por los falsos negativos. Y esto lo que me da la idea es de cuántos de los positivos del total que había son los que yo anuncié como correctamente. Y left one score no es nada más que el precision por el recall dividido por la suma del precision por el recall. En el fondo es, o más que en el fondo, esto es la media geométrica entre estas dos cosas, ¿ya? Ahora, esto no es tan independiente una cosa de la otra. Si yo, por ejemplo, considero este gráfico de acá, donde tengo aquí los falsos negativos, aquí tengo los verdaderos negativos, aquí tengo los falsos positivos y aquí tengo los verdaderos positivos, entonces yo puedo tener toda esta clase de clasificadores. A mí lo que me interesa tener es esto, un high recall y un high precision, pero eso no es tan fácil de obtener porque estas cosas están mezcladas entre sí, ¿ya? Pero esto es una muy buena forma gráfica de entender qué es lo que está pasando con respecto a las métricas de desempeño que tenemos en las técnicas de clasificación.